En la entrega de hoy vamos a conversar un poco de lo que ha sido la trayectoria de la telenovela en nuestro país. Hoy en Pancho Pantalla, 5 décadas de telenovelas. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. 5 décadas, que realmente son 6, pero una de ellas la hemos fusionado y ya verán por qué. 5 décadas que han marcado la historia de nuestra televisión a través de un género que se ha convertido en el sello de la televisión venezolana, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. En la década de los 60 comenzaron realmente a realizarse este tipo de seriados. Aunque en los 50 ya hubo algunos ensayos de manera breve. Hay que recordar que en esa época de los años 50 no había sistema de grabación, no había lo que se llamaba videotape y era complicado, ya que este tipo de seriados había que hacerlos completamente en vivo. Aún así, en los 60 se comenzaron estos experimentos, tanto en Radio Caracas como en Venevisión, haciéndolos efectivamente en vivo y con duraciones breves de apenas unos 15 o 20 minutos. Cuando comienza el videotape a mediados de la década de los 60, se comienza a funcionar a partir de la media hora de duración. Y es así como las firmas de jabones y cosméticos comienzan a promocionar las telenovelas. Y conocimos entonces la novela Camay, la novela Palmolive, en fin, todos estos tipos de promotores que fueron los que impulsaron a las telenovelas en Venezuela. En la década de los 60 se hicieron muchas novelas, todas ellas en blanco y negro, por supuesto. Y pienso yo, en mi juicio, que la más importante, la más trascendente de la década de los 60, aunque hubo muchas muy interesantes, fue El Derecho de Nacer, realizada en 1965 y extraída de un texto radial del escritor Félix B. Cañet, una historia que sin duda alguna dejó una huella imborrable en lo que fue el género de la telenovela en Venezuela. En Radio Caracas Televisión se hizo El Derecho de Nacer, una novela que duró prácticamente 2 años en el aire y fue protagonizada por Raúl Amundaray en el papel de Albertico Limonta y Zulma Sadi haciendo a la célebre Mamá Dolores. También acompañaron el elenco actrices de gran categoría como Conchita Ovach, Doris Wells, Ninón Raca, una joven que luego se dedicó a narrar noticias en Venevisión, en fin, Rafael Briceño, una gran novela, la gran novela de los 60 en nuestro país. Luego en la década de los 70 se comenzaron a realizar novelas un poco más elaboradas desde el punto de vista de la producción, y fue así como llega La Usurpadora a principios de los 70, en donde el director Juan Lamata en Radio Caracas Televisión pone en práctica el hecho de que una misma actriz, Marina Baura en este caso, interpretara 2 papeles y que en pantalla apareciera por efecto de edición esta misma actriz realizando ambos papeles. La Usurpadora, también protagonizada por Raúl Amundaray, tuvo un éxito sin precedentes y de hecho esta novela de La Usurpadora ha sido realizada, se le ha hecho el remake, como se dice, digamos ahora coloquialmente, en varios países y en múltiples ocasiones. La Usurpadora fue a principios de los 70 la gran novela de nuestro país y a finales de los 70 cuando vino la llamada telenovela cultural, en la cual autores como el maestro Cabruja, Julio César Mármol, Ibsen Martínez, Fausto Verdial, Pilar Romero, Salvador Garmendia y para usted de contar, hicieron sus experimentos. Hubo una novela que combinó la telenovela cultural con la historia y no fue otra que Estefanía de Julio César Mármol, que contaba las incidencias de lo que había sido
la sangrienta y terrible dictadura de Marcos Pérez Jiménez, protagonizada Estefanía por Gustavo Rodríguez, José Luis Rodríguez, Pierina España y un elenco multiestelar que le dio a Radio Caracas Televisión esta gran novela llamada Estefanía. Luego llegaron los 80 y allí Radio Caracas siguió con la bandera de la gran producción en cuanto a este género, y Delia Fiallo se ocupó, ya estando en Radio Caracas Televisión, había logrado recuperar sus derechos de autor cuando hizo sus novelas en Venevisión, y entonces escribió 2 novelas que le resultaron tan exitosas que le dieron la vuelta al mundo. Una de ellas, Cristal, en 1985. Esta novela llegó a Europa. En España fue un verdadero éxito, protagonizada por Lupita Ferrer, Raúl Amundaray, Carlos Mata y Janet Rodríguez. Cristal era el mundo de la moda, era el mundo de el glamour y era el mundo de Delia Fiallo dentro de la moderna telenovela, la de la década de los 80. También hizo Leonela, una polémica novela en la cual la víctima era la mujer violada, pero que al final, por esos vericuetos de la historia, pasaba a ser víctima el propio victimario, que era Carlos Olivier. La protagonista femenina fue la finada y gran actriz Mayra Alejandra. Luego, en los 90 ya vino una novela muy característica de la época, una historia como solamente podía hacerse en ese momento, y no es otra que Caína, en 1995, escrita por César Miguel Rondón para Venevisión. En Venevisión, en la década de los 90, se hicieron grandes novelas. Una de ellas fue Caína, protagonizada por Giancarlo Simancas, Viviana Givelli y un elenco multiestelar en el cual se encontraban Hilda Abrahams y el extraordinario actor José Torres en el papel de Tacupay. Y luego, en la década de los 2000, y fusionamos aquí los 2000 hasta el 2024, porque recuerden que Radio Caracas cerró en el 2007 y Venevisión dejó de producir novelas en el 2014. Entonces es una década truncada por diferentes razones, pero creo que la mejor novela o la mejor exponente de la década de los 2000 fue La Mujer Perfecta, de Leonardo Padrón, por la temática que tocó. El caso de los Asperger fue tratada de manera extraordinaria y protagonizada por la actriz Mónica Spears. Una telenovela que todavía da mucho que hablar en esta época de grandes avances en cuanto a lo que tiene que ver con la condición humana. Esto han sido 5 décadas de telenovelas, resumida en pocos minutos y, por supuesto, dejando por fuera a grandes exponentes de este género. Estas 5 décadas de telenovela fueron Lo que yo vi en TV.